Bueno, hay toda una versión que indica que la mufa es haber pronunciado el nombre de Nixon. Digamos Nixon. Aparentemente no lo era. Tenía toda una gana de historizar sobre la historia del debate en la televisión, Nixon, Kennedy. Más acá cercano en la Argentina, Sadi con Caputo por el Tratado de Paz en el Beagle. Ocurrido hace 39 años ese debate, en noviembre de 1984. Se los recomiendo, está entero en YouTube. Yo lo encontré ahí entero y con muy buena calidad. Muy interesante también para historizar de qué se tratan los debates en la Argentina. Aquel debate, además, con un componente interesantísimo, la aplicación de un instituto que la democracia tiene y que usa poco, que es la consulta popular. Aquella oportunidad había que decidir por el sí o por el no, si se iba hacia la paz con Chile, aceptándole un grupo de islas que estaban en el oriente del canal de Beagle, o no. El peronismo decía que no, con Sadi a la cabeza, y el alfonsinismo fuerte en ese momento planteaba que sí. 81,5 fue el resultado por el sí de la consulta popular. Fíjense ustedes este dato y ya presentamos al entrevistado. 8 de cada 10 argentinos votó por ir hacia un proceso de paz que finalmente se termina dando. 8 de cada 10. Sin embargo, como la consulta popular no es vinculante, el Senado tenía que discutirlo. El Senado de aquel entonces con mayoría justicialista. Dio vueltas el Senado de acá para allá hasta que finalmente en marzo del 85 se vota. Se vota a favor del Tratado de Paz y se da fin a la controversia por el Beagle. Pero ¿saben por cuántos votos se aprobó esa propuesta? Por uno. Por uno. Fíjese usted la diferencia, 80% del pueblo, digamos, que votó, porque votó el 73% de la gente en aquel momento, votó a favor del sí. Y poquito menos del 20% por el no, y hubo abstenciones en blanco también, que sumaban el 100%. Pero sin embargo, en el Congreso, en la institución Congreso, solamente ahí arañando, en el minuto 90 se logró aprobar. Nada, interesante cómo puede impactar la televisión o un debate en televisión en la gente y cómo después termina en lo institucional dando una respuesta un poco más ajustada. Dicho todo esto, teníamos muchas ganas de hablar sobre la importancia de los debates televisivos ahora en Argentina, con este modelo, con estas reglas. Se fue afinando la cantidad de personas que debaten a partir de los que estaban en las PASO, a partir de los que superaron el umbral electoral, a partir de los que llegaron a las generales, y bueno, finalmente este balotaje nos pone a dos candidatos a debatir el próximo domingo para todo el país en un acuerdo que se llega de manera también institucional con la Secretaría Electoral Nacional. Yo no quiero dar tantas vueltas, creo que el que tiene más datos para informarnos y desasnarnos sobre hasta dónde sirve un debate y hasta dónde impacta un debate televisivo, tomamos contacto con Máximo Reina. Él es sociólogo, investigador y director del Observatorio Pulsar de la UBA. ¿Cómo te va, Máximo? Buenas noches, te saludamos de aquí de Santa Fe. ¿Cómo va? ¿Nos recibís bien? ¿Nos escuchás bien? Perfecto. Perfecto, muy bien. En principio, la pregunta así al hueso. ¿Para qué sirve el debate presidencial con estas características en televisión? Voy a hablar no de mí, sino de lo que dice el electorado, de lo que dice la sociedad, por lo menos lo que venimos investigando nosotros desde el 2019. Aumenta la información, digamos, los ciudadanos, la sociedad, los argentinos creen que se aumenta el conocimiento sobre los candidatos, sobre todo porque tanto en el 2019 como en esta ocasión hay candidatos que son muy poco conocidos, que tienen un conocimiento bajo, como en este caso de Schiaretti o de Bregman, y en esos términos podemos decir que claramente aumenta el nivel de conocimiento. Esto es percibido de alguna manera por el público y aumenta el nivel de información, según de vuelta, dicho por ellos mismos, dicho por la sociedad misma. Aumenta el nivel de conocimiento, el nivel de información. También el público dice que les da un ingrediente o les da un elemento que es importante para elegir, que es verlos interactuar entre ellos
contestar, decir lo que dicen, ver hasta qué punto su naturalidad o su exceso de coacheo habla por sí, por ellos. Y bueno, en el fondo, simplemente esto, les aumenta la cantidad de información que tienen para tomar una decisión el día de la elección. Es capaz de generar en alguien que tenga un voto fortalecido, decidido, pensado, atávico, en poner en crisis ese pensamiento, o es más para aquel que está dudando, que alterna, a veces estoy un poquito más del lado A veces me gusta más el lado B? ¿Está más cerca este tipo de debates de torcer esa voluntad de este segundo actor que está viendo el debate? Y gran parte del público llega con una decisión bastante tomada, por lo menos eso fue lo que observamos nosotros. Sin embargo, sí encontrás porcentajes altos de tomas de decisión en función del debate. Nosotros, por ejemplo, en este caso, lo que venimos haciendo desde el 2019 es hacer una encuesta. Nosotros convocamos 110 personas a visualizar el debate con nosotros. Mientras tanto, ellos visualizan, tienen una aplicación en la cual evalúan cada una de las frases o van evaluando segundo a segundo el debate y las frases, las cosas que se van diciendo, las propuestas, etcétera. De esa manera, nosotros tenemos ya de alguna forma 120 minutos de evaluación al instante de los dichos de cada uno de sus candidatos y las evaluaciones de los distintos tipos de electores. A la vez a ese público nosotros le hacemos una encuesta previa, le hacemos una encuesta inmediatamente posterior y otra encuesta a los 5 días, como para tratar de entender si cambiaron la intención de voto, si cambiaron la imagen y lo que opinan sobre los distintos candidatos. Y nos encontramos que sí que hay aproximadamente entre esta muestra experimental un 8-10% de personas que están cambiando su voto en función de un debate, por lo menos esto pasó en 2019, y me parece que sobre todo en una elección como esta de cara al balotaje que tenemos este domingo, ni que decir, obviamente 8 puntos cambian la elección completamente, ¿no? Ya 2 o 3 puntos son fundamentales en debates como esto, así que imagínate si sirven. En números redondos, según los estudios propios, que por lo que decís tiene una ventana temporal 2019 hasta hoy. Digamos, en números redondos te decía, hay un 30% que uno supone que fue a votar bastante convencido por Milei y hay un 30%, números redondos, que fue bastante convencido a votar por Massa. Ahora, ¿cómo interpreta el resto del electorado que no optó por Massa o por Milei, que debe razonar su voto a partir de un anti o a partir de un pro? Digo, ¿me une más Massa por el espanto a Milei o me une más Milei por el espanto a Massa, que sería una conducta anti? ¿O hay algo propositivo también en ese universo de personas que anteriormente no habían resuelto optar por uno o por otro? Esto no lo podemos saber por la investigación nuestra, sin embargo yo sí me animo a decirte que hay un poco de todo, ¿no? Hay clivajes que se unen por el anti, hay clivajes que se unen en función de las propuestas, hay clivajes que básicamente lo que tienen que ver es entornos familiares, entornos de amigos que te hacen tomar la decisión por dos candidatos que quizás no convencen, y esto ya es más con información personal que también trabajamos en la consultora. En este caso, por ejemplo, el voto ya sea de Milei, por ejemplo, ha podido ligar bastante bien con los votantes de Juntos por el Cambio, dije Milei con Juntos por el Cambio. Eso encontramos que ha habido una especie de ligazón bastante fuerte. No me voy a animar a decir números porque honestamente no es mi intención, pero la realidad es que estás hablando de una compatibilidad bastante alta entre esos dos votantes. Ahora, después la pregunta es, ¿van a ir a votar la misma cantidad de personas? ¿Van a ir más personas de las que fueron la última vez? Recordemos que estamos hablando de un 76-77% y puede llegar al 81-82%, como ha pasado en anteriores ocasiones, o puede caer al 70%. Digo, eso no lo sabemos y ahí está un poco la ansiedad, creo, de todos nosotros de saber qué es lo que va a pasar el domingo. Pero hay un poco de todo, y yo creo que más que nunca estos últimos 10 días van a ser importantísimos y la cantidad de noticias que vayan saliendo y los elementos que vayan surgiendo día a día
van a hacer tomar la decisión a los últimos hasta en el cuarto oscuro. Interpreto por lo que acabas de decir al principio de esta última respuesta, que como que han medido si el matrimonio forzoso tiene química, el matrimonio Milei-Bullrich-Macri tiene cierta química, y si se puede amalgamar o si se puede sumar con mucha expectativa de rendimiento electoral ese matrimonio. Entiendo que, no quiero ser tu exégeta, pero entiendo que ha repercutido de manera positiva entre los dos electorados, el que estaba con Milei y el que estaba con Bullrich. Hay un objetivo común, diría. Hay un objetivo común que es claramente ir a votar contra otra cosa. En ese objetivo común se han unido bastante bien. Eso sí te lo puedo, por lo menos, al menos lo que estuvimos viendo nosotros, eso sí se ve bastante claro. Como te digo, no te puedo decir si es el 100%, el 80%, el 60%, porque eso ya vendría a ser un estudio cuantitativo que en este caso no tenemos. Pero en base a las entrevistas en profundidad, a los estudios que nosotros hemos manejado, hay bastante ligazón. Ojo, del otro lado también, para no hablar solamente de uno, del otro lado también se encuentra una ligazón en torno a vamos contra lo que viene. Tenemos miedo, Milei es un peligro, de alguna manera también hay ahí elementos que permiten a gran parte del público unirse alrededor de la figura, en este caso de Sergio Massa, y no tanto por ganas de votarlo particularmente como candidato o al espacio, sino por temor. O sea que podríamos decir básicamente que es un voto anti, digo, no estoy diciendo nada nuevo, es un poco lo que todos dicen en relación al balotaje, pero en este caso creo que lo encontramos en puntos muy altos, porque si nos ponemos a pensar, tanto el 30% de Milei como el 36% de Massa sacado en las generales, no me animaría a decir que gran parte de ese voto no es un voto fanatizado y completamente convencido de su candidato, sino que es más un voto hartazgo y es un voto más de espacio que vinculado a una relación directa con el candidato o con el partido. Vos que sos un estudioso del tema y tu equipo, estaba referenciando yo al principio aquel gran debate de los principios de los 60, 4 debates en total, Kennedy-Nixon. Hay una conclusión que se toma al final de esa serie de debates, que el debate en televisión fue ganado por Kennedy, pero aquellos que lo escucharon por radio dijeron que los había convencido más Nixon. Y en televisión había una mirada, una conducta, una postura más relajada, más tranquila, más apaciguada de Kennedy, está a la vista, y una mirada más seria, tal vez más, el ceño fruncido, como una idea de colapso emocional contenido por parte de Nixon, que le generó incluso el detalle de la transpiración en la zona del bigote, podríamos decir, en la zona de la frente. Eso termina afectando o construyendo tal vez una mirada sobre que Nixon estaba más relajado y su talante era más apropiado para un presidente que el de Nixon. ¿Esto tiene en esta coyuntura, en esta realidad, algo que ver, incide en algo o es inocuo? Bueno, un poco el mismo público lo dice, ¿no? Digamos, sin ir a casi a investigaciones neurológicas, el mismo público ya te está diciendo que la forma en la que se manifiesta una persona, su tono, su forma de hablar, cómo mira al resto, cuánto lee, cuánto deja de leer, si se pone nervioso, etcétera, todo lo que tiene que ver con los rasgos de la personalidad por fuera de lo que uno dice, también arman una idea acerca de la capacidad que tiene un candidato o una persona para ejecutar o para hacer cierta cantidad de cosas. Por lo tanto, diría que sí, sin duda, hay una cosa corporal que tiene que ver con la toma de decisiones de nosotros, digamos, confiamos en alguien o desconfiamos de alguien también por su exterior, su forma de hablar, de comunicarse, de ser, por lo tanto es innegable. La última pregunta, sin nombres propios. ¿Tenés idea quién puede ganar el balotaje? Y si tenés más información, si lo va a hacer por poquito, más ampliado, más holgado, o es un dato que no aparece todavía. No, la respuesta es recontra corta, antitelevisiva y muy poco marketinera. No. Está bien, pero ultra sincera.
Si querés te explico, si querés te digo, si querés la engalano de distintas No, maneras. no. Honestidad brutal a lo Calamaro, la tuya. Excelente. Creo que es un dato igualmente, ¿no? Creo que es un dato, justamente una elección tan difícil de cantar como esta, tan complicada. A mí me gusta decir algo, si me permitís. Creo que lo importante es entender, más allá del resultado del domingo, es que la sociedad argentina viene hace 1 año y medio, 2 años, muy agotada, muy cansada, con pocas expectativas positivas a futuro, entendiendo que todo el futuro que viene por delante es muy difícil, sabiendo que el país va hacia momentos de grandes conflictos. Perdón. La sociedad está muy poco contenta con sus dirigentes políticos, se siente poco atraída a la política, descree no solo de los dirigentes políticos, de nosotros los que hablamos en la tele, de los analistas, del periodismo, de los canales, incluso hasta duda de sus amigos y de lo que le dicen sus Sí, sí, familiares. sí, sí. O sea, hay un clima muy, muy complejo y muy difícil que cualquier sea el presidente va a heredar ese clima. Que nadie piense que el que gane con 51, 52, 53, que no piense que tiene 53% del país a favor, porque va a estar en un error garrafal. Máximo, un abrazo grande, gracias por tu tiempo y por todos estos datos que estuvieron muy buenos para saber qué se viene el próximo domingo y bueno, para entender un poco más de qué se tratan estos debates. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, gracias.